porque una de las primeras actividades, ¿cierto?, que tuvo el presidente electo de nuestro país, nos referimos a José Antonio Kast, fue temprano de la mañana de este martes que viajó, tomó un avión, cruzó la cordillera y se reunió con el mandatario argentino, con Javier Milei. Esto fue en la Casa Rosada, ¿cierto?, en Buenos Aires. Y vamos a conversar de esto y las señales que nos puede dar esta reunión con Eduardo Araya, quien es académico del Instituto de Historia, esto en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Camila. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted por conectarse con nosotros en Pura Noticia Matinal. Hablábamos de este guiño, ¿cierto? Esta visita que realiza José Antonio Kast a su par argentino, quien fue uno de los primeros en felicitarlo el domingo, a Javier Milei. ¿Qué podemos leer de esta cita? Porque se ha comentado muchísimo. La fotografía, ¿cierto?, con la motosierra, ha dado bastante que hablar. Sí, yo creo que es interesante constatar que esto haya sido tan rápido, pero yo quisiera poner esto un poquito en contexto, ¿no? Las relaciones personales entre los presidentes no necesariamente dan cuenta de la complejidad y el estado de las relaciones entre los países. Las relaciones entre los países, y particularmente la nuestra con Argentina, es extraordinariamente compleja en distintos ámbitos que tienen un grado relativo de autonomía. Lo del comercio, inversión, ah, en los intercambios propios de la sociedad civil, por ejemplo, en ámbitos como el turismo o los argentinos que vienen a comprar a nuestra zona, o el ámbito de la defensa, por ejemplo. Por lo tanto, no necesariamente la afinidad ideológica o la empatía personal da cuenta de esa relación, porque como todos sabemos, no había mucho ni de lo uno ni de lo otro entre el presidente Boric y el presidente argentino. Sin embargo, las relaciones bilaterales con Argentina están en un muy buen momento. Que eventualmente, claro, como ha planteado el presidente electo Kast, ¿cierto?, siempre pueden mejorar. Por ejemplo, hay una simetría muy grande en la balanza comercial, porque como nosotros compramos básicamente combustibles a Argentina, Argentina nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos a ellos. Hay que recordar que entre la pandemia y los problemas de la economía argentina hubo muchas empresas chilenas con importantes inversiones en Argentina que salieron del mercado argentino. Caso más significativo probablemente en Latam, pero también otras, Falabella, y probablemente la lista es larga. Entonces, claro, yo creo que es un muy buen momento para relanzar eh, la posibilidad de los inversionistas chilenos en Argentina y eventualmente inversionistas argentinos en Chile, aunque la situación de la economía argentina sigue siendo todavía compleja o precaria. Un dato que yo creo que es interesante como un indicador de esto es que el riesgo país de Chile es de 87 puntos, en cambio el de Argentina está en 569. Esto puede parecer una cosa un poco críptica, pero en el fondo es una cuestión muy simple. Es eh, cómo se cuantifica el costo de invertir en un país teniendo como referencia que Estados Unidos es cero. Ahora, mientras mayor es el riesgo país, más costosa, más alta es la tasa de interés que implicaría para un inversionista internacional que tiene posibilidades de invertir en México, en Brasil, en Argentina o en Chile. Es el dato básico para definir, por ejemplo, el riesgo de la inversión. Entonces, un riesgo muy alto, como todavía el que tiene Argentina, por las fragilidades, a pesar de lo mucho que se ha estabilizado la economía argentina. En enero del año pasado, el riesgo país de Argentina estaba como en los 1.900 puntos. O sea, efectivamente, el presidente Milei ha hecho bastante, y la administración del ministro de Economía Caputo y del subsecretario o el viceministro José Luis Daza, que fue uno de los temas que se discutieron sobre si José Luis Daza vendría a hacerse cargo de una suerte de triministerio en Chile.
Yo creo que ese es un dato que hay que considerar. Ahora, también hay que considerar que los temas que se conversaron. Se conversó uno de los temas que al presidente Kast le interesaba mucho, es el tema de la migración. Habló en Argentina de un corredor humanitario para que los inmigrantes ilegales puedan salir, pero también sabemos que ya Kast conversó con presidentes prácticamente, bueno, de Bolivia, de Perú y de Ecuador respecto de este tema. Por lo tanto, la evidencia al menos de que en ese tema, inmigración y seguridad de la frontera, el presidente Kast ha sido particularmente proactivo en estos pocos días que lleva como presidente electo. Bueno, en estos pocos días, estamos hablando de 4 días, en el fondo lunes, martes, miércoles y Exactamente. jueves, ha tenido más actividades, pero ya está trabajando, ya está con su equipo, se ha estado reuniendo, ¿cierto? Vimos que viajó muy rápido, ¿cierto? Al prácticamente en menos de 48 horas que ya había ganado, ya estaba reuniéndose, ¿cierto? Con protagonistas internacionales, lo vimos en Argentina, ¿cierto? Se está moviendo bastante ya, José Antonio. Así es, y anunció visitas con seguridad, tendrá una próxima visita a Bolivia y a Ecuador, probablemente Ecuador primero, Bolivia después. La situación de Perú es todavía más compleja porque hay un presidente interino, hay elecciones el próximo año, eh, pero sabemos que ahí hay un tema sensible, la militarización de la frontera por parte de Perú, que también le preocupa mucho, claro, el tema de la inmigración ilegal, en la medida que la militarización de la frontera y los anuncios del presidente Castro respecto de la expulsión de inmigrantes ilegales ha generado la natural preocupación del gobierno peruano de finalmente dónde van a llegar los que eventualmente salgan de Chile. Eduardo, y otro de los temas, ¿cierto?, que cautivó la atención en la visita de José Antonio Kast a Argentina fue la comentada foto, no la podemos dejar afuera. Se sacó una fotografía con esta motosierra de Milei, ¿cierto? Un ícono de la presidencia argentina, un ícono que ha llevado Javier Milei. Bueno, ha viajado con esta motosierra, ¿cierto? Lo vimos también a Elon Musk en un momento con esta icónica motosierra, por lo que incluso José Antonio Kast debió salir al paso, ¿cierto? Asegurando que no iban a copiar exactamente lo que han hecho en otros países, ya que fue bastante criticado acá. ¿Tú crees que era un guiño, una señal? ¿Hay algo en esa fotografía o es simplemente una humorada? Mira, yo creo que el presidente Kast corrió un riesgo, podríamos decir dos riesgos, en esta visita a Argentina. Y habrá que ver cómo evolucionan. Uno, que ninguno de los dos son particularmente complejos, pero primero, Milei es un hombre que conocemos de sobra por su incontinencia verbal y su salida fuera de tono. Sus Eh, conciertos también. por lo tanto, yo creo que el presidente Kast corrió un riesgo de que hubiese alguna salida de las formas propias de la relación entre dos gobernantes o en la vida diplomática, pero afortunadamente no, eso no ocurrió. Y lo segundo es, está claro, la política está llena de símbolos no solamente tiene que ver con la relación, podríamos decir, concreta de cuántos votos saca alguien, sino de cómo se convoca ciertas imágenes. Y probablemente esa no es la mejor imagen. Pero claramente, pienso yo que de aquí a la próxima visita de Kast a Ecuador o Bolivia, nadie se va a acordar de la foto de la famosa motosierra, ¿no? Yo creo que esas cosas, yo creo que es bien interesante constatar de que la agenda política en estos pocos días después de la elección ha estado dominada completamente por el presidente Kast. El presidente Boric prácticamente ha desaparecido y, y en Argentina Kast fue recibido no como un presidente electo, sino prácticamente como un presidente en ejercicio. No es un, con esto no estoy expresando ninguna preferencia o ningún juicio de valor. Estoy haciendo la constatación de un hecho.
Sí, claramente, es lo que hemos visto estos días y esa es la realidad. Eduardo Araya, académico, bien digo, del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal. Encantado. Que tengan No, un buen día. igual, Eduardo, muy buen día y nos vemos en una Gracias. próxima oportunidad.